y sus derechos. Tradicionalmente, la relación entre el hombre y la naturaleza se ha basado en una relación de tipo antropocentrista, en donde el hombre es el centro de todas las preocupaciones y la naturaleza, así como sus recursos, están puestos a disposición del mismo, en donde la naturaleza es una simple canasta de recursos y de servicios, y estos tienen valor por justamente los beneficios que proporcionan al hombre y a la sociedad. Desde los años 60, ante la crisis ambiental global, en donde se demuestra que no es posible sostener y mantener un sistema de producción y consumo ilimitado, aparecen algunas teorías que propugnan por el biocentrismo. El biocentrismo busca que justamente la naturaleza sea considerada por su valor intrínseco, por su valor propio, por su valor innato, porque todos los servicios y todos los bienes y productos que nos ofrece a los seres humanos son y provienen de manera natural. Independientemente del valor que el ser humano les pueda otorgar, estos tienen valor. El Estado ecuatoriano, en el 2008, con su Constitución, se convierte en el primer Estado que a nivel constitucional, es decir, en su Carta Fundamental, en su Carta Magna, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Este no es un hecho inédito del Ecuador, sin embargo, es importante porque es el único que reconoce constitucionalmente y además establece una serie de garantías para la protección de estos derechos reconocidos a la naturaleza. Sin embargo, la comunidad internacional, en 1982, ya la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Carta Mundial de la Naturaleza, reconoció este valor innato, este valor propio, este valor consustancial a la naturaleza y a cada uno de sus elementos, y promovió que los estados, a través de la cooperación, fomentando la participación, la educación ambiental y también los procesos de evaluación y de estudios anticipados de los impactos, protejan a la naturaleza por el valor per se que tiene, más allá de los servicios que proporciona al ser humano. A nivel latinoamericano también tenemos un hecho sumamente importante, que es la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva desarrolla el derecho 11 contenido en el Pacto de San Salvador, que es fundamental porque reconoce que el derecho a vivir en un ambiente sano tiene dos connotaciones. Una, justamente por los beneficios que proporciona el ser humano, pero otra por el valor innato, propio, consustancial. Es decir, reconoce que la naturaleza tiene un valor independiente del que el ser humano le pueda otorgar. Estas situaciones han sido muy importantes y si bien otros países a nivel global no reconocen la Constitución, en Latinoamérica las cortes de jerarquía más alta de México, de Colombia, de Argentina, también han reconocido los derechos de la naturaleza a nivel jurisdiccional. Pero ¿cómo reconoce el Ecuador y qué dimensión le da la Constitución del Ecuador del 2008 a la naturaleza? Desde su preámbulo se proclama que la Pachamama es el lugar y es el espacio que permite, que da y que sostiene la vida. Y por esta circunstancia tiene que ser protegida y tiene que reconocérsele derechos propios. Y estos derechos tienen que contar con garantías necesarias para que todos podamos defender, proteger y exigir el cumplimiento de estos derechos. La Constitución del Ecuador, en el artículo 71 al 74, desarrolla los derechos que se reconocen para la naturaleza. Entre ellos está el respeto a su existencia y a su mantenimiento, pero además a sus ciclos vitales, a sus procesos evolutivos, a su mantenimiento, a sus funciones. Es fundamental que la Constitución del Ecuador promueve la aplicación del principio de precaución para garantizar los derechos de la naturaleza. Es decir, que a pesar de que no exista evidencia científica de que se puede generar un daño en la naturaleza, la duda razonable es fundamental para tomar acciones y evitar que este potencial riesgo se convierta en daño. Pero la naturaleza tiene ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a su integralidad. Si bien se protege a la naturaleza con cada uno de sus elementos, el agua, el aire, los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, la biodiversidad, las especies, la información genética, también se protege a la
naturaleza en su integralidad, en su complejidad, en su interacción entre cada uno de sus elementos y componentes. La naturaleza, asimismo, tiene derecho a la restauración. En caso de que se genere un impacto negativo o un daño en el ambiente, es fundamental regresar al estado anterior, y para eso el desarrollo tecnológico será fundamental para garantizar que se regrese a un estado anterior. Sin embargo, no siempre se logra regresar al estado anterior. Por eso es fundamental también la reparación integral. Y la Constitución reconoce el derecho de que la naturaleza no solamente sea restaurada, sino además tiene que ser compensada y a su vez se tiene que reparar integralmente. La compensación implica que en los casos que no podamos regresar al estado anterior, se tendrán que establecer estrategias y medidas que garanticen en otros espacios, en otros lugares, una mayor protección o una reparación de otros espacios. Por ejemplo, si es que tenemos un daño en un manglar y se ha perdido un manglar, ya lo podemos restaurar, pero sí podemos tomar acciones en otros lugares en donde todavía no se ha perdido el manglar y tomar medidas para evitar este daño irreversible. En cuanto a la reparación integral, también implica la indemnización. La indemnización tanto a las personas de manera individual como a las colectividades que se vean afectadas justamente por el daño o el impacto ambiental generado. La reparación integral también implica la garantía de no repetición, es decir, el Estado tiene que garantizar que en caso de que ha ocurrido un daño, este no va a volver a ocurrir en ningún otro lugar del territorio ecuatoriano, porque esto es fundamental si nosotros queremos preservar la naturaleza y cada uno de sus componentes. Un derecho fundamental es el indubio pro natura. La Constitución del Ecuador reconoce que en caso de duda, controversia o conflicto entre dos normas de igual jerarquía, la interpretación que se llegue a dar a estas será en sentido favorable para la naturaleza. Hoy en día la naturaleza en el Ecuador tiene garantizados sus derechos, pero es tarea de todos y cada uno de nosotros que estos se materialicen, se efectivicen y se vivan en la realidad.